Ucrania está cada vez más cerca de unirse a la Unión Europea. Incluso a pesar de los obstáculos de Budapest, la integración europea de Kiev avanza según lo planeado. La UE ha iniciado un nuevo formato de negociaciones con Ucrania, eludiendo el veto de Hungría. Nosotros avanzamos y Ucrania implementa reformas y logra progresos. Ucrania no se quedará sin apoyo. ¿Cómo fortalecer su defensa y mejorar su posición? Los líderes de la coalición interesada discutieron esto en la mesa de negociaciones. ¿De qué acordaron los aliados de Kiev? La OTAN está en peligro. El jefe de la alianza está convencido de que el próximo objetivo de Rusia será uno de los países europeos del bloque. Para evitar una gran guerra, Rutte insta a los aliados a fortalecer la defensa y continuar apoyando a Ucrania. He advertido que lo que está ocurriendo en Ucrania puede suceder también en los países aliados y necesitamos adoptar una mentalidad de tiempos de guerra. Buenas noches, mi nombre es Mikhail Baranov y a continuación les contaré todo con más detalle. La coalición de los dispuestos celebró una reunión en formato remoto. El tema principal fue la discusión sobre las garantías de seguridad. Según Vladimir Zelensky, es importante que incluyan componentes serios de disuasión europea y que sean fiables. El presidente señaló que Estados Unidos apoya esta posición, ya que nadie está interesado en una tercera invasión de la Federación Rusa. Hemos mantenido una conversación con el equipo estadounidense sobre posibles garantías de seguridad para Ucrania y estamos trabajando en un documento marco. Debe ser lo suficientemente sólido como para funcionar realmente. Creemos que este documento debe ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Esto significaría garantías de seguridad reales, fiables y jurídicamente vinculantes para nuestro país, y deben ser realmente implementadas. Por supuesto, un modelo funcional de garantía de seguridad es imposible, y lo hemos subrayado, que es imposible sin Europa y todos los miembros de nuestra coalición, desde Canadá hasta Japón, Australia y Nueva Zelanda, que deseen participar. La única opción para un alto el fuego es la firma de un acuerdo marco. Así lo declaró Volodymyr Zelensky durante una conversación con periodistas. Según el presidente de Ucrania, Rusia no detendrá las hostilidades hasta que no haya condiciones claras. Zelensky subrayó que Kiev ha entregado a Washington una posición actualizada sobre el plan de paz. Esta es la respuesta a la versión del documento que los negociadores estadounidenses discutieron en Moscú. La versión que entregamos al equipo estadounidense es nuestra visión, pero también hay cuestiones europeas allí. Es decir, la visión europea no es el plan definitivo. Esta es una respuesta a lo que recibimos en las condiciones que ya existían antes. Ya se había editado el primer plan de 28 puntos. El plan se redujo a 20 puntos. Es decir, el plan se está revisando y editando constantemente, y este es un proceso continuo que sigue en marcha hasta ahora. Lo importante es que este plan no es un solo documento, es un conjunto de documentos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Estados Unidos, Ucrania y los países de la UE pueden discutir el proyecto del Plan de Paz de Trump, 13 de diciembre. Así lo informa Axios. La reunión debe celebrarse en París. Los países europeos estarán representados por asesores de seguridad nacional. ¿Quién representará a la parte estadounidense aún se desconoce? Además, Volodymyr Zelensky y los líderes europeos quieren mantener una conversación telefónica con el presidente Trump este fin de semana. En Leópolis se celebró una reunión informal de ministros de Asuntos de la Unión Europea. 30 representantes de los países de la UE y de Ucrania discutieron la ampliación de la Unión Europea, un crédito de reparación para Ucrania, así como los resultados de las reformas que Kiev ha llevado a cabo este año. Según el viceprimer ministro de Ucrania para la integración europea y euroatlántica, Taras Kachka, Ucrania ha completado todas las etapas técnicas de preparación para el inicio de las negociaciones de adhesión a la UE. Y ya la próxima semana presentará los documentos correspondientes a 6 clústeres, Consejo de la Unión Europea. Por su parte, la comisaria de la UE para la ampliación, Marta Koes, subrayó que Ucrania formará parte de la Unión Europea y definió 10 áreas prioritarias de trabajo para el próximo año. Todas ellas se centran en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y el desarrollo de instituciones democráticas fuertes y responsables en Ucrania.
y estas instituciones son necesarias para Ucrania en el futuro proceso de adhesión. Este es uno de nuestros principales objetivos para los próximos años. No vamos a demorarnos en impulsar a Ucrania hacia la Unión Europea para construir un futuro de paz y estabilidad no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Las tropas rusas atacaron instalaciones energéticas cerca de Kremenchuk, en la región de Poltava. Como resultado de los impactos directos y la caída de escombros, varios edificios se incendiaron. Parte de los focos de incendio se lograron extinguir durante la noche. Por la mañana, los bomberos apagaron los incendios restantes. Según la información de las autoridades locales, no hubo muertos ni heridos. Además, debido a los ataques rusos, los consumidores en la región de Odesa quedaron sin electricidad, informa Ukrenergo. En las instalaciones de la infraestructura energética se produjeron incendios. En este momento han sido extinguidos, según informó el Servicio Estatal de Emergencias. También resultaron dañadas 2 casas particulares y un edificio administrativo. No hay víctimas ni heridos. Además, alrededor del mediodía, los ocupantes rusos bombardearon uno de los barrios residenciales de Jersón. Según informan las autoridades locales, a causa del ataque, 3 personas resultaron heridas. Los agentes de policía las trasladaron al hospital para recibir la atención médica necesaria. Los 3 presentan heridas por explosivos y contusiones. Los ataques aéreos masivos de Rusia provocaron graves interrupciones en el sistema energético de Ucrania y en el suministro externo de electricidad de 3 centrales nucleares. Esto llevó a la reducción de la potencia de algunos reactores y a paradas temporales de bloques energéticos, declaró el director general del OIEA, Rafael Grossi. Según él, los sistemas de seguridad nuclear en las centrales en funcionamiento siguen operando correctamente y las fuentes de alimentación de emergencia están completamente disponibles. Estas interrupciones provocaron fluctuaciones en la producción de electricidad, cortes temporales y paradas forzadas de algunos bloques energéticos. En varios casos, los bloques fueron desconectados de la red o funcionaron a menor potencia para mantener el equilibrio de la red y evitar daños en el equipo tras activaciones repentinas de los sistemas de protección. Rafael Grossi, director general del OIEA, de una declaración en el sitio web de la agencia. Casi 156.000 militares han concentrado los rusos en una de las direcciones clave del frente, Pokrovsk. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrski, allí continúan los combates intensos. Además, Mirnohrad, a pesar de la complicada logística, no está rodeada por los invasores. En total, desde el inicio del día se han registrado 108 enfrentamientos en la zona de combate. Más detalles sobre la situación en la línea del frente a continuación. Las tropas rusas continúan asaltando cerca de Vovchansk, en la región de Yarkov y en la dirección de Liman, en Donetsk. Así lo informó el jefe del Departamento de Comunicación del Grupo de Fuerzas Conjuntas, Víctor Trejubov. Los invasores de Vovchansk intentan expulsar a los defensores ucranianos, pero no lo logran. Continúa la presión del enemigo cerca de Vovchansk y en la dirección de Liman. También continúan los intentos de irrumpir hacia Kupiansk, pero sin mayor éxito. En la propia Kupiansk se mantiene la presencia de los rusos en las zonas norte de la ciudad, donde sufren bajas e intentan reforzar sus fuerzas. En otros sectores, la actividad en los últimos días no ha sido muy alta. Víctor Trejubov, jefe del Departamento de Comunicación del Grupo de Fuerzas Conjuntas, en el aire del Maratón y DNN. Los operadores de drones de la Unidad Especial Artan de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania compartieron los resultados de su trabajo de combate en la dirección de Liman. Los pilotos detectaron un refugio y a soldados rusos que intentaban esconderse allí sin éxito. También en esta dirección se produjeron enfrentamientos en las zonas de los asentamientos de Novoyegorovka, Grekovka, Derilova y Kolodiasy. Y Zarezhnoe. Cerca de Konstantinovka, las tropas rusas llevaron a cabo acciones de asalto cerca de Shcherbinovka, Pleshchevka, Yablonovka, Rusiny Yar y en dirección a Sofievka.
y en la dirección de Pokrovskoe, los defensores ucranianos repelieron los ataques de los invasores. Cerca de Rodinskoe, Mirnograd, Kotlin, Udachnoe, Molodetskoe y en dirección a Novopavlovka. Nuestros drones también controlan la retaguardia, la logística y los accesos del enemigo. Es decir, al mismo tiempo ocurren dos batallas que se pueden llamar la batalla terrestre, donde nuestros defensores eliminan a los ocupantes rusos que se infiltraron o penetraron en la ciudad y sus alrededores, y al mismo tiempo se libra una batalla en el aire. Esta es principalmente una batalla de la aviación ligera. Aprovechando el empeoramiento de las condiciones meteorológicas que dificultan el uso de drones, los rusos intentaron realizar otro gran asalto mecanizado cerca de Pokrovskoe. Sin embargo, los defensores ucranianos detuvieron el ataque. En particular, los operadores del tercer batallón Svoboda incendiaron un vehículo blindado ligero, cubierto con los llamados mangales, junto con un lanzador de MLRS y un cañón de 30. Mientras tanto, los combatientes ucranianos del séptimo cuerpo de tropas de asalto aerotransportado izaron la bandera azul y amarilla en el centro de Pokrovsk. Los militares subrayaron que, de este modo, desmintieron la declaración falsa de la propaganda rusa sobre la supuesta toma de la ciudad. Durante 16 meses quedaron atrapados como en una trampa. A pesar de que ellos en realidad ocultan algo allí, que controlan cierta parte de Pokrovsk, intentan mantenerla o intentan rodear Mirnograd, pero no lo logran. Esto es posible porque cada uno en su puesto realiza su trabajo de manera excelente. Yo diría esto, la tarea en la dirección de Pokrovsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania y las Fuerzas de Defensa en general ya han superado la tarea. Un grupo de ocupantes rusos vestidos de civil intentó infiltrarse en la retaguardia de las Fuerzas de Defensa en la dirección de Guliáipole. Así lo informó el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania. Según la información del servicio, el enemigo estuvo observando durante un tiempo las posiciones de los defensores ucranianos y luego, aprovechando las difíciles condiciones meteorológicas, intentó realizar una maniobra engañosa. Sin embargo, durante el desplazamiento, los guardias fronterizos neutralizaron a los saboteadores. Debajo de la ropa civil, a los atacantes se les encontró uniforme del ejército ruso. Y en las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Ucrania eliminaron a 1.460 ocupantes rusos. De este modo, las pérdidas totales del ejército ruso desde el inicio de la guerra a gran escala superaron el 1.185.000 militares. Además, la víspera, los defensores ucranianos destruyeron 7 vehículos blindados de combate, 23 piezas de artillería, un sistema de lanzacohetes múltiple y 160 unidades de equipo automotor del enemigo. Drones ucranianos de las fuerzas de sistemas no tripulados atacaron plantas químicas en Rusia donde se produce explosivo para el ejército de la Federación Rusa. Así lo informó el comandante de la SBS, Robert Madjar, Brody. Según él, como resultado del ataque, resultaron dañadas 2 fábricas. Se trata de Okron en Veliki Novgorod, que produce ácido nítrico, amoníaco y salitre, y también de Dorogobush en la región de Smolensk. Allí se producen sustancias para la fabricación de TNT, octógeno, hexógeno y otros explosivos. Drones detuvieron el funcionamiento de una plataforma petrolera rusa en el mar Caspio. Así lo informaron fuentes de Freedom en el Servicio de Seguridad de Ucrania. Fue atacado un complejo que pertenece a la empresa Lukoil Nizhnevolzhneft. Este es el primer ataque a la infraestructura petrolera de Rusia en el mar Caspio. Se han registrado al menos 4 impactos en el objetivo. La extracción de petróleo y gas ha sido detenida. Cabe señalar que este yacimiento se considera uno de los más grandes del sector ruso del Caspio. Sus reservas se estiman en 129 millones de toneladas de petróleo y 30.000 millones de metros cúbicos de gas. El Servicio de Seguridad de Ucrania continúa realizando exitosas operaciones especiales contra el sector petrolero y gasífero ruso, ampliando constantemente su alcance geográfico. Explosión en el mar Caspio. Este es otro recordatorio para la Federación Rusa de que todas sus empresas que trabajan para la guerra son objetivos legítimos, estén donde estén. Fuente de Freedom en el Servicio de Seguridad de Ucrania.
El jefe de la OTAN, Mark Rutte, considera que la alianza es el próximo objetivo militar del Kremlin. También subrayó que el régimen ruso se ha vuelto audaz, imprudente y despiadado. Y el salvavidas para Rusia en este momento es China, gracias a la cual puede continuar la guerra contra Ucrania. Rutte señaló que los aliados de la OTAN ya están en peligro y aunque los países occidentales han comenzado a aumentar sus presupuestos de defensa, esto no es suficiente. Somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro. Cuando me convertí en secretario general de la OTAN el año pasado, advertí que lo que está ocurriendo en Ucrania podría suceder también en los países aliados y que necesitamos adoptar una mentalidad de tiempos de guerra. Sin embargo, Mark Rutte está convencido de que Europa es capaz de hacer frente a la amenaza rusa, y no en menor medida gracias a Ucrania. Considera a Alemania como uno de los países que apoyan activamente a Kiev. En una conferencia de prensa conjunta con el canciller Friedrich Merz, calificó a Alemania como la fuerza impulsora del apoyo a Ucrania entre los países de la OTAN. Por su parte, el jefe del gobierno alemán confirmó su compromiso con esta política en el futuro y prometió seguir ejerciendo presión sobre la Federación Rusa. Estamos firmemente del lado de Ucrania para alcanzar objetivos comunes. Para avanzar en este trabajo, continuaremos aumentando la presión sobre Moscú. Y finalmente, también tomaremos medidas más estrictas contra la flota en la sombra. Al mismo tiempo, seguiremos brindando un apoyo significativo a Ucrania. Ante todo, queremos utilizar los activos rusos congelados en Europa para que Ucrania pueda defenderse eficazmente de futuros ataques rusos. La Unión Europea se ha acercado varios pasos más a proporcionar a Ucrania 90.000 millones de euros a partir de los activos rusos, y avanza en el camino de preparar un crédito de reparación. Hoy los embajadores de la UE aprobaron el procedimiento de congelación indefinida de los fondos rusos. Esta es una de las condiciones necesarias para garantizar el crédito. Los diplomáticos hacen referencia al artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que proporciona la base legal para las medidas de emergencia de la UE. ¿Cuándo entra en vigor el artículo 122? Si miramos los últimos 5 años, a menudo hemos tenido que enfrentarnos a crisis económicas inesperadas, situaciones inesperadas que tuvieron consecuencias económicas. Y es precisamente en esos casos cuando por lo general recurrimos a este artículo. Y creo que, si observamos la situación actual, se puede afirmar con certeza que la agresión injustificada de Rusia contra Ucrania afecta no solo a Ucrania, por supuesto, sino también a la situación económica más amplia en Europa. Creo que hoy y en los próximos días se prestará mucha atención a Ucrania. Es imposible asistir a una reunión en Europa sin prestar atención a Ucrania en este momento realmente decisivo. Y es muy importante que nosotros como Unión Europea desarrollemos un mecanismo de apoyo para Ucrania. Este mecanismo debe, en esencia, cumplir 2 tareas. En primer lugar, debe brindar a Ucrania un apoyo fundamental, aquí y ahora, ya que la necesidad de financiación es urgente. En segundo lugar, debe garantizar que Rusia pague. Y celebro el hecho de que hoy o mañana, esta semana, tomaremos medidas para bloquear los activos rusos por un periodo más prolongado. Creo que esto es apropiado. A pesar de que la actual propuesta de la Comisión Europea sobre el uso de los activos rusos genera preocupaciones en Bélgica, su ministro de Presupuesto, Vincent Van Petegem, considera que la Federación Rusa debe pagar por la agresión contra Ucrania. Y para ello, en algún momento podrían utilizarse precisamente los activos rusos congelados. Esta cuestión es muy importante, y para que quede claro, el objetivo y el propósito aquí también son absolutamente evidentes. Ucrania necesita un apoyo inquebrantable, y Rusia realmente debe pagar por la guerra, por una guerra injusta y por la agresión. Y los activos congelados deben ser utilizados para esto. La cuestión, por supuesto, es que hoy, como políticos responsables, tenemos ciertas preocupaciones. Por lo tanto, está claro que estamos considerando la vulnerabilidad, así como los riesgos jurídicos y financieros asociados con la opción propuesta. Pero sé con certeza que estamos buscando soluciones constructivas. Y estoy seguro de que si trabajamos juntos en esta solución constructiva, nos volveremos más fuertes.
como unión como la Unión Europea. Ucrania y Moldavia están demostrando un ritmo sostenido de reformas, por lo tanto, en diciembre la Unión Europea debe tomar una decisión política clara para abrir todos los clústeres de negociación para ambos países, declaró el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, en una reunión con la comisaria europea de ampliación, Marta Kos. El jefe de Estado subrayó la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Es una necesidad. Natalia Gusak continuará con el tema. Ucrania y Moldavia están a la vanguardia del proceso de ampliación de la Unión Europea. Por lo tanto, su progreso debe quedar reflejado en las decisiones de la UE, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania. Según él, la Unión Europea debe enviar señales claras y coherentes en todo lo relacionado con la integración europea de Ucrania, para que los ciudadanos vean una perspectiva real de adhesión y las reformas se lleven a cabo de manera más rápida y eficaz. La membresía de Ucrania en la UE es una condición necesaria para la seguridad europea. Esto también es uno de los elementos de garantía de la seguridad de Ucrania, que Kęstutis Budrys, ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, según una publicación en el sitio web de la Compañía Nacional de Radio y Televisión de Lituania. El presidente de Lituania considera la ampliación de la UE como el instrumento geopolítico más importante de Europa. Este será el principal objetivo de Lituania durante su presidencia en el Consejo de la UE en 2027, aseguró Gitanas Nausėda. En opinión del jefe de Estado, es necesario establecer como fecha objetivo para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea el año 2030. Y Lituania insta a acelerar el proceso de negociaciones, aprovechar todas las oportunidades y pasar de inmediato a decisiones políticas. Y ya en la primera mitad de 2026, cuando Chipre presida el Consejo de la Unión Europea, para Ucrania podrían abrirse 3 de los 6 clústeres de negociación necesarios para la adhesión a la Unión Europea. Debemos y actuaremos en esa dirección durante nuestra presidencia, impulsar el proceso de ampliación de la Unión Europea, fortaleciendo, entre otras cosas, nuestra seguridad colectiva y nuestra resiliencia democrática. Y actuaremos ante todo en interés de Ucrania. Haremos todo lo necesario para mantener y fortalecer las perspectivas europeas del país en la agenda de la Unión Europea. En 1900. A principios de noviembre de 2025, la Comisión Europea publicó un informe sobre el marco del programa de ampliación de la UE. El documento otorga una alta valoración al progreso de Ucrania. Y la comisaria europea de ampliación, Marta Kos, informó que la Comisión Europea está trabajando para que los clústeres de negociación para la adhesión a la Unión Europea de Ucrania y Moldavia puedan abrirse antes de finales de noviembre. Por ahora, este proceso se ve obstaculizado por la posición de Hungría, que bloquea sistemáticamente la integración europea de Ucrania. Pero las negociaciones continúan, señaló el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. De hecho, la cuestión de la membresía de Ucrania en la UE es parte de la política de seguridad de la Unión Europea. Hemos discutido en detalle el orden europeo común. Hoy Europa está forjando para sí misma un nuevo papel global. Todos los acontecimientos que se han desarrollado durante casi 4 años indican que el papel de Europa debe ser realmente fuerte. Esto depende de cada país, de cada líder. Ucrania le ha dado a Europa un importante impulso de unidad y esa energía contribuye al fortalecimiento de Europa. Precisamente en el apoyo a Ucrania vemos que ya se están formando nuevos mecanismos y una nueva mentalidad respecto a cómo debe ser la seguridad. Y naturalmente las garantías de seguridad surgirán precisamente de aquí. Otro aspecto revelador. Ucrania, como se dice, Zelensky afirma que ella misma también es un elemento de la seguridad europea. Y en principio los socios también lo han confirmado ahora. El plazo para la adhesión de Ucrania a la UE depende de la implementación de reformas, declaró el portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier. Según él, Ucrania ha adoptado hojas de ruta sobre el Estado de Derecho, la gestión estatal y el funcionamiento de las instituciones democráticas, así como un plan de acción para las minorías nacionales, que en Bruselas fue evaluado positivamente. A pesar de la guerra agresiva incesante de Rusia, Ucrania sigue firmemente comprometida con su camino hacia la adhesión a la UE, habiendo completado con éxito el escrutinio y avanzado en reformas clave. Guillaume Mercier, portavoz de la Comisión Europea, en un comentario para RBC Ucrania,
El 10 de diciembre, la comisaria europea de ampliación, Marta Kos, llegó a Ucrania en una visita de 2 días. El servicio de la Comisión Europea informó que ella tiene la intención de discutir la integración europea de Ucrania en una reunión informal de ministros de los países miembros de la UE. La comisaria europea también mantendrá una serie de reuniones con políticos y representantes de la sociedad civil ucraniana. La paz y el futuro de Ucrania dependen únicamente de la determinación de los socios internacionales, ya que Rusia no está preparada para una solución, declaró el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, tras reunirse con el presidente de Polonia. El jueves, Karol Nawrocki visitó a las tropas de la OTAN en la base militar de Adagi, en Letonia. Él subrayó el compromiso de Polonia con la seguridad regional y sus obligaciones en el flanco oriental de la OTAN. Por su parte, Edgars Rinkēvičs informó que se discutieron cuestiones de seguridad ante ataques híbridos y el apoyo a Ucrania. En particular, los esfuerzos de los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, que están dirigidos a lograr la paz. Y en Georgia, el gobierno restringe cada vez más la libertad de sus ciudadanos. El parlamento del país endureció las normas para la realización de protestas, aprobando otro proyecto de ley del partido gobernante prorruso, Sueño Georgiano. Según las nuevas reglas, está prohibido realizar manifestaciones en lugares públicos sin previo aviso. Es necesario informar al Ministerio del Interior 5 días antes de la manifestación. En caso de una manifestación no autorizada, los participantes tendrán 15 minutos para dispersarse. De lo contrario, las fuerzas del orden dispersarán a los manifestantes por la fuerza. Rusia ha intensificado sus actividades en la ocupada Transnistria, según informaron fuentes de Freedom en la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. El Kremlin está trasladando agentes de los servicios secretos a la región, donde se han establecido centros de formación para operadores de drones. Moscú quiere desestabilizar la situación en Moldavia y aumentar el riesgo de infiltración de grupos de sabotaje en el territorio de Ucrania. Andrei Dmytrenko contará más detalles sobre la táctica del país agresor. Las autoridades de Moldavia bloquearon $107 millones en criptomonedas que estaban destinados a financiar fuerzas prorrusas, protestas y acciones de fuerza, informó el ministro de Asuntos Exteriores Mihai Papshoi. Los organizadores prefirieron realizar los pagos en criptomonedas para ocultar el dinero, ya que este tipo de transferencias es más difícil de rastrear. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia subrayó que este es solo un episodio de una operación a gran escala de injerencia rusa. Hemos aprendido estas lecciones y nos hemos vuelto más proactivos y mucho más cautelosos a la hora de enfrentar a quienes quieren privarnos de democracia y soberanía. La gran mayoría de los habitantes de Moldavia decidió pasar página a nuestro pasado postsoviético y avanzar firmemente hacia nuestro futuro europeo en un mundo libre. Sí, hubo intentos de sabotear este proceso, pero Moldavia resistió, lo que es testimonio de la fortaleza del pueblo moldavo. Poco antes de que se hiciera pública la información sobre el bloqueo de los fondos, Begli, el oligarca moldavo Ilan Shor declaró que está cerrando todos sus llamados programas sociales en Moldavia. Es decir, de hecho, reconoció que su red de influencia ya no puede operar bajo el mayor control de las autoridades, explicaron en el Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Según la investigación, a través de los proyectos sociales de Shor se financiaban protestas prorrusas y otras acciones para desestabilizar Moldavia. Ahora, tras el bloqueo de los flujos financieros y los arrestos de los miembros del grupo, el oligarca se ve obligado a cesar sus actividades. Del comunicado del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania en Telegram. Ilan Shor huyó de Moldavia en 2019. Allí fue condenado a 15 años de prisión por fraudes financieros. Hace un año, en Moscú, junto con sus aliados, Shor anunció la creación del bloque Pobeda, pero a la fuerza política no se le permitió participar en las elecciones parlamentarias. En respuesta, Shor amenazó con un golpe de Estado. Nosotros estamos creando un Frente Nacional Unido que se opondrá. Su primera tarea es sacar de la cárcel y ayudar a quienes son perseguidos por los sandistas. No abandonaremos ni olvidaremos a nuestra gente. Un ataque al orden constitucional de Moldavia también podría provenir de Transnistria, según informaron fuentes del canal Freedom en la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Según la información de las fuentes, en la región ocupada por Rusia se están llevando a cabo intensas actividades de movilización.
Además, allí se ha desplegado la producción de drones y centros de formación para operadores de drones. El Kremlin está trasladando agentes de los servicios especiales a la región para operaciones informativas, provocaciones y actos de sabotaje. El objetivo: desestabilizar la situación en Moldavia y aumentar el riesgo de infiltración de grupos de sabotaje en el territorio de Ucrania, según la información de las fuentes de Freedom en la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Recientemente, las autoridades de ocupación de Transnistria pidieron a Moscú aumentar el contingente ruso en la región hasta 10.000 personas. Es necesario analizar en detalle qué representa el grupo operativo de tropas rusas y proponer una solución adecuada para desmantelar esta estructura. Pero al mismo tiempo, en la orilla izquierda también existe el llamado Ejército de Transnistria. En la calle Manoilova, número 12, en Tiraspol, se encuentra el llamado Ministerio de Seguridad del Estado, que es una especie de análogo del KGB o el NKVD y mantiene atemorizados a los habitantes de la orilla izquierda. Existen diferentes tipos de batallones especiales. Por eso la unificación del país prevé, en mi opinión, técnicamente posible, la completa desmilitarización de esta región. Bruselas ayudará a Moldavia a convertirse en miembro de la Unión Europea, declaró la comisaria europea de ampliación, Marta Kos. Ella aseguró que la ocupación rusa y Transnistria no serán un obstáculo para la integración europea de Chisinau.